Hola, ¿cómo te va? En este ciclo que uno como un gran desafío empieza, hay algunas personas que marcan la identidad de Córdoba. Y yo la aprendí a conocer con el tiempo, y más allá de que su fama trasciende Córdoba y ya la Argentina, para mí la verdad que fue un gusto el haberla tratado, el haberla conocido, el poder intercambiar mensajes en forma espontánea con ella. Es uno de los grandes íconos que tenemos en Córdoba y sin lugar a dudas es un gran orgullo para Córdoba. Que nos reciba en su casa y poder charlar con Cristina Bajo me parece que es uno de esos gustos que uno se da en la vida y que son irrepetibles. ¿Cómo estás, Cristina? Gracias por recibirme. Al contrario, encantada. Somos vecinos además y conozco a tu padre desde que vos eres muy chico. Te agradezco. Sí. Esas cosas son los recuerdos que son recuerdos muy lindos. Muy lindos. Sí, son recuerdos muy lindos. Vos sabés que siempre en toda tu lectura y cuando uno va indagando lo que has hecho, hay una identidad muy fuerte de Córdoba en algunos conceptos tuyos. Incluso llegué a leerlos algunos relacionados con la rebeldía de Jerónimo Luis, el humor de Córdoba. Contame un poco cómo lo sentís o cómo lo transmitís. Bueno, mira, es una cosa rara porque en realidad soy hija de, no de españoles, pero sí de hijos de españoles, que tenían muy fuerte la impronta de su lugar de origen. Y sin embargo, yo llegué a, ¿cómo te diré? En primer lugar, yo creo que el hecho de ir a vivir a las sierras ya fue para mí una especie de tomar identidad. Estuve viviendo 20 años, de los 7 a los 27 años más o menos estuve viviendo en Cabana, y yo creo que eso me hizo tomar identidad de lo que es Córdoba y la Sierra. Resulta que después leo que hay un gran estudioso de Córdoba que comenta que no sabe por qué la identidad, esto a principios del siglo XX, ¿no? La identidad del cordobés se basa más en la sierra que en la llanura. Que la llanura empieza a tomar, por supuesto, en la primera o segunda mitad del siglo XX, empieza a tomar, digamos, ya más preponderancia por los cultivos, por el comercio, la industria y todo lo demás. Bueno, yo creo que ahí empezó la identidad mía. Pero la historia de Córdoba yo la empecé a leer muy tarde, porque una vez, no me recuerdo cómo, estábamos hablando con papá y nombraron la batalla de la Tablada, y yo digo, ¿qué es eso? Yo sacaba 10 en historia y no conocía la batalla de la Tablada. Entonces empecé, papá me regaló las memorias del General Paz, me regaló un libro de Cárcano sobre la vida de Facundo Quiroga, muy lindo, que todavía lo tengo. Papá lo había conocido a Cárcano en un momento. Y de pronto comprendí que realmente este es mi país. Yo muchas veces estoy en contradicción con la Argentina. Y suelo decir, que la gente se burla un poco de mí por eso, que no estoy segura de ser argentina, pero que mi país es Córdoba. Ah, muy fuerte eso, me encanta. Bueno, así es, con las cosas buenas y las cosas equívocas o equivocadas que pueda tener, si es que los cordobeses nos podemos equivocar en algo. No solemos equivocar, quédate tranquilo. Ya sé, es un chiste, ¿viste? Como para decir ese orgullo muy del cordobés, que tenemos con qué pagarlo también en alguna medida, ¿no? Porque somos muy luchadores y siempre nos hemos adelantado, como digo, es difícil ser cordobés, no es fácil ser cordobés, siempre nos hemos adelantado a los acontecimientos generalmente nacionales y regionales, ¿no? Y bueno, a través de todas esas lecturas y cada vez conseguí más y cada vez conseguí, y todavía, sí, parece mentira, pero a los 82 años sigo encontrando detalles de la historia de Córdoba, especialmente de la fundación, un poco después de la fundación, que me sorprenden. Yo siempre leía, o escuchaba, y te he escuchado incluso, recuerdo una charla en el Jesús María, sobre todo lo que tiene que ver con las leyendas de Córdoba, con las leyendas urbanas de Córdoba. Las leyendas urbanas. Y me has contado, y me contaste ahora el tema del estudio de las capillas, de qué es lo que estás escribiendo. Sí. ¿Siempre te atrapó ese mundo mágico, no solamente de Córdoba, sino en general, digo? Sí, en realidad sí. Nosotros en casa, mamá, para que no saliéramos, que era muy frío en Cabana, y vivimos en la punta de una loma, no te paraba nada del viento porque los árboles estaban abajo, la casa estaba arriba. Sí. Entonces mamá nos metía adentro de la cocina leña y nos ponía a ver algo, porque nos gustaba mucho leer. Y nos empezó a enseñar, vos te vas a reír, con 6, 7, 8 años, nos empezó a enseñar mitología griega.
De ahí quedé fascinada con todo lo que es lo mitológico. Y después, pocos años después, unos 10 años después de eso, conozco un señor mayor que murió hace muchos años, que me empezó a contar varias de las leyendas que yo atesoré, como la leyenda del Padre del Agua, que es un toro que viene y se lleva las vacas, ¿no es cierto? Salva a todas las vacas. Y bueno, después estuve investigando, esa leyenda es en toda la Argentina. Pero resulta que hay algunas leyendas indígenas que hablan de lo mismo, de otro animal, pero una cosa semejante. Bueno, todo eso me llevó a empezar a buscar, Y este hombre me contó muchas leyendas que yo todavía tengo los cuadernitos de colegio, con las cosas que yo iba escribiendo mientras él me decía. Cristina, y vos sabés que la verdad que leí el concepto tuyo, con lo cual vale la pena ratificarlo o no. ¿Por qué hoy, o qué pasa que la juventud de hoy, en su lectura o en lo que ve por televisión, le gusta tanto las historias de vampiros, Crepúsculo, el amanecer y todo ese tipo de relatos fantásticos? ¿Hay una necesidad, de escaparte de la realidad que te impone el esquema social? ¿A dónde apunta? Bueno, yo creo que apunta un poco a eso, al escape. Pero sobre todo vos tenés que recordar que el primer sentimiento fuerte del primitivo ser humano, cuando vivíamos todavía en cueva y no teníamos el fuego, era la sombra. Era el aullido que escuchaba afuera, era el miedo que pasara algo, el miedo a lo que no conocían. Y a lo que imaginaban más lo que sí conocían. No debe haber sido fácil tener un tigre dientes de sable en la puerta de tu cueva. Estoy seguro que no. Claro, entonces de ahí empiezan todos estos relatos que nos vienen asustando. Pero por otro lado, yo creo que es una especie, por un lado es una especie de escapismo, y por otro lado es una especie de temor a lo que sucede, ¿entendés? Como yo pero no puedo a la realidad, ¿será, Cristina? Sí, a lo que pasa, porque no todos los chicos la tienen tan tranquila, ni a pesar de que vos lo ves que a lo mejor, hablemos de un caso negativo más bien, ¿no es cierto? A lo mejor es un chico que no tiene ganas de estudiar, que no asiste al colegio, que dejó el colegio, que anda en malas compañías. Vos decías, ¿qué le teme ese chico si ya vive en un... teme más que los otros, porque se siente en el aire, porque siente que no tiene un terreno firme bajo sus pies, ¿no es cierto? Sí, está claro. Entonces es muy sencillo y muy tranquilizador poner el miedo, es decir, poner el temor fijado en una cosa que en última instancia sabes que no existe. Hay un concepto tuyo que tiene que ver con esto de las leyendas, las creencias, sí. y que realmente no es difícil de entender, pero me interesaría mucho si vos me lo podés explicar. Y vos sos una persona muy creyente. Sí. Yo lo no sé ando catequizando a nadie, pero lo sé, pero creyente. porque te conozco, lo hemos hablado. Sí. Y a su vez tenés una muy buena explicación de cómo todo ese mundo mitológico, de leyendas, de fantasías, prende más en las personas que son creyentes. Bueno, yo lo dije una vez en el Montserrat, porque me hicieron la pregunta, que cómo puedo creer en algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces le digo, mira, empecemos, fue justo cuando presenté el libro de los cuentos góticos, que en realidad no son cuentos míos, hay un cuentito mío al final, pero en realidad son cuentos góticos que yo elegí y no muy conocidos, pero de grandes escritores, que les hice un análisis y aparte un estudio de la biografía de él y cómo los conocí, cómo llegaron a mí estas lecturas, ¿no es cierto? Entonces me dijeron que cómo podía yo leer y disfrutar de eso. Le digo, mira, si creo en un Dios que no podemos ver y que aparte para los católicos no tiene nombre, porque para otros cristianos nosotros Dios. se llama, para nosotros es Dios. Creo que nació una virgen, creo que la fecundó el Espíritu Santo, creo en la supervivencia del alma. Entonces, de ahí a creer en otras cosas es muy sencillo. En cambio, una persona que no puede creer en nada de eso, que todo es material, no puede estar preparado para asimilar esos conceptos. Y asimilar el concepto de lo mágico. Está perfecto. ¿Te das cuenta? Creo que es así, Sí, por lo menos en mi caso. Cristina, y ese concepto de lo mágico, del surrealismo, sí. de las leyendas, tiene que ver con la anécdota que vos contás de esa persona, de ese fantasma que se te apareció acá en la casa y que ya lo han visto algunos más. Exactamente. Y se me apareció aproximadamente un poco atrás de este joven que está parado ahí, más o menos 1 metro o 1,5 metros más atrás. Bueno, ahora dame un minuto, en un minuto me contás cómo fue la historia.